¡Oh Dios! Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal mi gente? Bendiciones de un rayo de luz. Hoy tenemos nuevamente a la doctora Priscila Mejía con nosotros en Manejando las Emociones bajo el tema hoy. De trastorno bipolar. En vivo, ok, vamos de nuevo. ¡Oh Dios! Bienvenido mi gente de Un Rayo de Luz y Los Polo TV. Hoy nuevamente tenemos con nosotros el privilegio de tener a la doctora Priscila Mejía. Es psiquiatra y está con nosotros hoy para hablar del trastorno de la bipolaridad. Esto es Manejando las Emociones. Bienvenida, doctora, una vez más a tu canal, Los Polo TV. Un aplauso. Muchísimas gracias. Para mí es un honor, como yo siempre digo, venir a compartir lo que ya el Señor nos ha dado por gracia. Un poquito, porque el Señor nos ha dado tanto. Amén, amén, amén. Doctora, quiero felicitarla realmente por el primer capítulo de Manejando las Emociones. Fue todo un éxito. La gente nos escribe cuánto le ministró, lo que compartimos y un tema tan importante y tan, como diría, que está actual en las vidas de las personas como es la depresión y las emociones. Y gracias por usted poner su experiencia al servicio de los hijos de Dios. Esos son temas del día a día. Así es. O sea, no lo digo porque yo lo trate, sino porque eso es algo que nosotros, incluyéndome a mí, manejamos. Así es. El ser humano que no tiene emociones no vive. Entonces, vamos a hablar acerca del trastorno de bipolaridad en este día. ¿Qué es ese trastorno y cómo se ve en las personas, doctora? Yo diría que tenemos que comenzar con lo que no es bipolaridad. Ok. O sea, oímos el término mucho. ¿Qué no es bipolaridad? Bipolaridad no es, hoy yo estoy bien y mañana estoy mal. Oye, como que ese es bipolar. Él viene al trabajo y siempre viene como de mal humor y ahorita está saludando a todo el mundo. Ajá. No, eso no es bipolaridad. Tampoco el que dice, oye, como que ese cambia mucho de ánimo hoy, mañana. No, mañana es diferente, mañana está feliz y ahorita está triste. Eso es como bipolar. Hay otros diagnósticos para eso, pero no la bipolaridad. Bipolaridad no es. Eso no es. Entonces tenemos que llegar primero a lo que es el diagnóstico. Entonces tú me preguntabas, ¿qué es un trastorno bipolar? El trastorno bipolar entra de los trastornos del estado de ánimo. Ánimo, que es lo que nosotros sentimos. ¿Cómo nos sentimos? Que no es lo mismo que afecto, que es como lo que uno percibe. O sea, yo te puedo ver, tú me decirme que estás feliz, eso sería el ánimo, y yo percibir el afecto en que te ves triste. Es algo muy subjetivo, como yo me siento dentro. Ok. Entonces, dentro de los trastornos de ánimo, al igual que está la depresión, también tenemos lo que es la bipolaridad. Ok. El nombre me gusta porque nos dice lo que significa. Entonces, bipolar. Bi significa dos y polar significa polos. Entonces son dos polos opuestos. Oh, Dios. Muy interesante ese significado. No se nos va a olvidar, ¿verdad? Dos polos. Y por hecho, mi apellido Polo entra ahí. Yo Claro. creo que a mí me toca algo de ahí, yo creo. Bueno, nos tocará un poquito porque hay una frase que dice de que poeta, músico y loco, todos tenemos un poco. Así es. Entonces, cuando hablamos de bipolar, como dije, hay un polo. Entonces, yo estoy o en un polo o estoy en otro polo totalmente diferente, pero no los ambos juntos. Por eso es que yo digo que no puede ser que ahora yo estoy feliz, ahorita estoy triste. Sí hay cambio. Pero entonces, hay diferentes trastornos de bipolaridad. Está el tipo 1, el tipo 2 y la ciclotimia. Vamos a comenzar con el tipo 1. ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto. Como tú verías a una persona y tú dirías ese bipolar. La primera vez... Pero ¿es algo que una persona no profesional puede darse cuenta? Sí. Sí. Yo creo que sí, aunque hay que descartar siempre cosas, porque en la salud mental hay muchas cosas que se pueden parecer también. Ok, entiendo.
Pero yo recuerdo la primera vez que yo vi a una persona bipolar, yo no era ni siquiera médico. Wow. Entonces, esa persona me dijo, yo sufro de bipolaridad. ¿Y tú sabes cómo yo me lo tomé? Como que era rarísimo, porque yo no sabía de salud mental, tú ves. Entiendo. Entonces, ahora que yo sé, puedo decir, wow, qué valiente esa persona, que Que no puedes tuvo, reconocer. claro, no tuvo temor de decir que tenía un trastorno y que es tratable. O sea, tú y yo podemos sufrir de trastorno de bipolaridad. Tenemos que sentarnos a hacerme Que, chequeame eso, que doctora. claro, hay edades, hay diagnóstico, el sexo te puede determinar más fácil si hay genética, en fin, otros factores. Pero entonces, ya después, con el tiempo que uno ya va asociando la carrera y viendo los pacientes, bueno, uno ya sabe. Entonces, como mencionábamos, el bipolar, el primer polo es o una manía. Manía es que yo estoy muy elevado. Nosotros los psiquiatras o también los psicólogos usamos el manual DSM-5, que es el manual para diagnosticar trastornos de enfermedades mentales. Hay criterios, o sea, yo no puedo decir tú eres bipolar porque yo creo que tú eres bipolar. Porque te hice 5 preguntas y ya, me la contestaste y bien positiva. No. Claro que no. Entonces yo tengo que cumplir 3 o más criterios de manía. Entonces, dentro de ¿qué es manía? Bueno. Ajá, yo se lo iba a hacer, pero gracias que usted se la hizo usted mismo, pastora. Pero la vamos a ir Doctora. contestando. Entonces, ¿qué es manía? Cuando yo tengo varios criterios para diagnosticarlo. Una persona que tiene una energía excesiva. Oh. Debe mantenerse los criterios que yo digo por lo menos por una semana. Constante en esa persona. Sí, constante. No es que yo hoy estoy bien y mañana que yo estoy decaído, no. Entonces, mínimo una semana que yo estoy viendo esos síntomas, una energía excesiva, que yo siento que voy a volar el mundo. Que la gente que está al lado de mí se cansan y se duermen y se acuestan y yo estoy volando allá en las estrellas porque yo estoy como acabando allá arriba. Entonces, ese es uno de ellos. Ideas megalománicas. ¿Qué significa? Ideas megalománicas. ¿Qué significa eso, doctora? ¿Qué cuestión es esa? Para no la gente como yo que está escuchando. No algo tan lejos, aunque parezca que sí. Son esas ideas de grandeza que yo tengo. O sea, como puede ser que yo piense que soy Dios. No, puede ser que yo ese no soy yo, cara. Ya, una menos. Ey, varón, de eso. Aquí tenemos que nos secundan. Entonces, aquí tenemos títulos. Claro, entonces, ideas megalománicas es como que yo pienso que soy Jesús, que yo tengo un poder especial, que yo puedo hacer cosas que normalmente, sin tener la manía, yo no haría. O sea, eso no es algo que yo no estoy fuera de mí. La persona que es bipolar sabe lo que está pasando, todo lo que está pasando. Wow. Lo único que no puede controlarlo. O sea, luego que pase el episodio, yo me puedo dar cuenta que yo estuve cuando está al otro lado del polo. Claro, o fuera de, si yo no estoy en una crisis, porque yo puedo estar estable. Entonces. Pero vamos para allá. Sí, entonces. Usted está definiendo la manía, el polo de arriba. Ok. Porque para diagnosticar el trastorno bipolar, yo tengo que tener, si es el tipo 1, por lo menos un episodio de manía en mi vida. Ya con eso yo puedo diagnosticar el trastorno bipolar tipo 1. Me dijo algo que me llamó la atención, doctora. O sea, puede ser, no necesariamente tiene que ser esto que esté pasando todo el tiempo en su vida. O sea, con una vez que usted tenga una, ¿cómo fue que usted? Un episodio de manía. Ok. ¿Pueden pasar tiempos sin que esos episodios acontezcan en una persona? Sí, claro que sí. Una persona puede estar estable por mucho tiempo, pero lo que pasa es que si yo no hago un diagnóstico adecuado en el momento, esos episodios van a ser más frecuentes. O sea, yo puedo durar un tiempo sin medicarme y voy a estar bien. Pero esos episodios van a volverse frecuentes y incontrolables ya en un momento. Porque, por ejemplo,
dentro de los criterios que yo mencionaba, me faltaron algunos. Está, Sería por bueno que lo ejemplo, mencionara así. que la persona no duerme. Mm, No duerme. Entonces, imagínate que tú tengas 7 días sin dormir. Lo que duermas son media hora, 1 hora, y tú tengas wow. un familiar. Comience, por ejemplo, a caminar toda la casa y el familiar durmiendo. Wow. Entonces, ¿qué va a ocurrir? O sea, va a haber un Un descontrol, porque descontrol una gente que en no la duerme, familia. claro, no Sí. solamente uno, sino también el familiar va a estar mal. Entonces, yo tengo que cumplir esos criterios, o sea, esa energía, esas ideas megalománicas, irritabilidad. La persona comienza a hablar desmedidamente, porque no se puede parar, no es porque no quiera, son ideas desorganizadas en el cerebro que tú Y tiras todo lo que tú crees y hasta más rápido que lo que tú crees. perfecto. Esos son episodios. Cuando una Un persona episodio maníaco. entra en un episodio maníaco que es bipolar, ya es algo excesivo, que es notable. Sí, es Que notable. se va a ver que la persona no está normal en sus cabales, se nota, eso es un episodio maníaco. Se nota, pero debe ser por lo menos una semana. Pero hay algo que se llama Ok, interesante. hipomanía. Hipo, menor, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de hipo, debajo de la manía, que es como más energía de lo habitual, pero yo no llego a la manía. A veces yo puedo comenzar con síntomas de manía. Una pregunta que me llegó a la mente y es esta. ¿Hay detonantes a esos episodios en una persona bipolar? Sí, claro. Cuando una persona no duerme, una persona que es bipolar debe regular, debe vigilar su Su sueño. sueño. Porque yo misma cuando no duermo me pongo súper irritable, que fácil le digo algo a alguien o no de mala forma, pero Claro, claro. ¿verdad? Entonces, una persona que ya tiene el diagnóstico de trastorno bipolar aún más va a detonar. Si yo tomo alcohol o uso drogas, también eso detona muchas veces el episodio. Mm, En muchas de las ocasiones nos automedicamos porque la persona no sabe que tiene trastorno bipolar, se siente muy arriba, entonces toma algo, un medicamento o una droga que le deprima el sistema, o sea, que le haga el efecto contrario para sentirse mejor dentro de lo que cabe. Entonces entran en un trastorno dual, que es más difícil de tratar todavía, porque es un trastorno bipolar con un trastorno de sustancia, y entonces ahí la cosa es más difícil, tanto wow, para el wow. paciente como para el familiar. ¿Y tiende las personas con este trastorno bipolar a usar drogas? Es más fácil caer en el consumo de sustancias. De cada 10 personas que consumen sustancias, ya eso tendríamos que también tratar otro tema, de cada 10 personas que consumen sustancias, hay 6 que tienen algún diagnóstico de enfermedad mental. Y a Mm. veces lo que hacemos es que nos automedicamos, o sea, como es lo que tengo fácil, Anestesiarlo. Es una claro, anestesia porque las drogas, el alcohol son anestesian la mente, las emociones trabajan en por el un momento. sistema Ok. nervioso central. Excelente, excelente, excelente. Eh, ¿Qué te parece si hablamos del otro polo? ok, del otro polo, sí, sí, para llevar el hilo. Claro, entonces estábamos hablando del polo de la manía. Ok. Eso debe durar una semana. Dijimos que el trastorno bipolar tipo 1 necesita por lo menos un episodio de manía para nosotros poder dar el diagnóstico. Pero también me puede dar un episodio de depresión. A diferencia de lo que la gente piensa, que es que yo tengo un día feliz y otro día triste, no. O sea, es totalmente Me voy de un aparte, lado. son polos aparte. O me Wow. voy de un lado o me voy del otro. Que entonces entro en una depresión. ¿Cuáles son los síntomas? Igual que cualquier otra depresión. O sea, tengo alteración del patrón del sueño, me siento muy triste, pérdida de peso, ganancia de peso, perdón, más del 10% de mi peso habitual, etcétera, etcétera. O Wow. sea, van de la mano. Algo que sí noté y notamos cuando tratamos pacientes, cuando estábamos estudiando la psiquiatría, es que nosotros los latinos tenemos esa como idiosincrasia de que los trastornos bipolares tienden a irse como por lo psicótico. A veces hay síntomas de estar fuera de la realidad. Mm. O sea, y
no quiere decir que no es un trastorno bipolar. O sea, aunque tiene síntomas de ánimo, puede estar fuera de la realidad en algún momento. En algún momento. De escuchar voces o ver cosas que no son. Wow. Eso es importante decirlo. Pero a mí me encanta ver a los bipolares. Sí. Porque tienen muchísimo ánimo. O sea, uno no puede ver lo malo de algo, nada más. ¿Cuáles características, digamos, favorables puede usar alguien que es bipolar para su día a día? O sea, ¿cómo le puede beneficiar esos estados, esos polos? Es una persona alegre. En su mayoría es una persona que tiene una energía que uno quisiera decir inalcanzable, que uno quisiera todo el día estar así. En esa parte, ¿verdad? Hay que admirarlo, esa energía para lograr cosas, para alcanzar cosas. Claro, una persona que tenga el diagnóstico y esté medicada. Porque entonces si yo no me trato, puedo pasar de la hipomanía a la manía. Entonces, hay que, como digo, el episodio puede sanar, pero entonces se vuelven frecuentes y lo peor es que en uno de esos episodios me puedo quedar así, si no me trato, o sea, con el tiempo. Con el tiempo se vuelve crónico. O sea, se pueden quedar muchos síntomas. En los polos. Una persona, wow. Ocurren muchos síntomas. Y doctora, ya hablamos del tipo 1 y hablamos de los dos polos. ¿Qué tipo de tratamiento están disponibles para las personas con trastorno bipolar? ¿Y cómo se abordan los aspectos farmacológicos sí. y terapeutas? Debe ser diagnosticado por un psiquiatra, como decíamos, porque hay muchos diagnósticos que se parecen. Entonces, hay que descartar siempre, porque hay algunas cosas que pueden parecer mentales y son del cuerpo, orgánica, como una encefalopatía hepática, que es un daño a nivel hepático, suben niveles de uremia, etcétera, en el cuerpo, y yo siento que puede ser que está haciendo un episodio que la gente, vamos a decir, le llamaría locura, pero que no lo es algo que está ocurriendo en el cuerpo. Es diferente la locura, una persona que tenga, por ejemplo, esquizofrenia o que esté loco. Y no me gusta ese término. Ok. Que esté, ¿cómo sería lo correcto, el término correcto? Una enfermedad mental. Una como enfermedad cualquier mental. Otra enfermedad, porque a veces queremos como poner una enfermedad aparte, pero es que estamos en el mismo cuerpo. O sea, y el cerebro es parte, igual que el corazón, mental, igual que el riñón, igual que... Esquizofrenia, es totalmente diferente. Una persona... bueno, para que termine de responderlo, el asunto de terapéutico y de los medicamentos, de cómo sería ese aborde. Lo primero, como mencionaba, es que descartemos todo, que se hagan los estudios, que se le haga una evaluación mental, una evaluación orgánica, se hace resonancia magnética, etcétera, un electroencefalograma. Hay que descartar todo. Luego, entonces, que llegamos a descartar, vamos a hacer un diagnóstico. Y luego, entonces, entramos a la parte de medicación, que no es que yo estoy loco porque yo me medique, sino que lo que queremos lograr es que la persona sea funcional. Porque imagínate que yo no duerma más de una semana, que yo tenga una idea como la que mencioné, que soy Jesús, que soy... el Papa Francisco, que llegará un momento que me puedo tirar del tercer piso y que yo voy a volar. En uno de esos polos puede pasar cualquier cosa porque está muy fuera de lo que es normal. Exacto. Entonces, tiene mucha energía, está manejando ansiedades también porque no duerme. Toda esa cosa debe de bajar al nivel correcto para hacer funcionar. Porque lo normal, el ser humano tiene cambios de estado de ánimo. O sea, yo no todos los días voy a amanecer feliz. Así o es. todos los días triste. O sea, hay un cambio, una ola. Ahora, cuando yo subo o bajo demasiado, entonces hay que estabilizar. Pero no es fuera de lo normal que yo un día amanezca triste, un día feliz. Eso no es fuera de lo normal. Amén. El medicamento lo que vamos a hacer es ponerlo
a un término medio. Medio. Continuamos con la doctora. Estamos hablando, doctora, acerca de los tratamientos pertinentes para manejar el trastorno de bipolaridad y usted contaba. Si nosotros usamos medicamentos, y como mencionaba, los medicamentos no son malos. Usamos eutimizantes. ¿Qué es eso? Algo que estabiliza el ánimo. Son los mismos medicamentos generalmente que se usan también en neurología. Lo único que nosotros lo usamos con diferentes dosis para tocar de manera diferente el sistema nervioso central, para regular los neurotransmisores, que son esas sustancias que son las que transmiten la energía y que viaje de una neurona a otra la información. Entonces, eso es lo que nosotros regulamos con la medicación. Ojo ahí, porque no puede ser cualquier médico. O sea, tiene que ser un Mm, médico, pero un médico especialista. Porque, por ejemplo, si yo diagnostico a una persona con una depresión y le doy un tratamiento para depresión, lo que puedo hacer es un switch. O sea, que la persona pase de la depresión a la manía por el medicamento que yo le di por no hacer un buen diagnóstico. O sea, si yo no me di es cuenta que, delicado el asunto de claro, medicar a una persona con una enfermedad mental. no puede ser cualquier persona, para eso se estudia por eso. O sea, no puede yo beberme algo ahora. Un psicólogo no puede, No debe medicar, no puede ni debe no debe medicar. medicar, porque pues, Referirlo, si entiende, a un psiquiatra, un doctor, como el caso suyo. Ok. sí, ya aquí en Estados Unidos sí hay personas que hacen ya doctorados específicos de la parte farmacológica, pero son muchos años más de estudio, Mm, que no es lo mismo que una persona que hizo psicología, que una persona que estudió medicina y luego hizo una especialidad en psiquiatría. Pero sí trabajamos de la mano, o sea, porque yo siempre digo ok. que yo no puedo cortar las hojas del árbol y porque va a salir de Va nuevo. a O salir, sea, exacto. esa hoja, yo tengo que sacar el problema de De raíz. raíz. Sí, claro que sí. Entonces, ya hablando desde el área terapéutica, también a una persona bipolar se puede tratar lo que es la terapia cognitiva y conductual, es ayuda. Sí, sí ayuda la parte cognitiva conductual, pero eso lo va a determinar mucho más El nivel, psicología. ok, Por entiendo. eso nosotros trabajamos Ya en lo médico, conjunto, ok. en Ya cuando conjunto. llega un paciente a donde usted es porque de alguna forma ha sido referido por un psicólogo o ha tenido algún episodio grave y entiende que necesita saber por qué está de esa forma y ya luego de todos los análisis de los cuales usted ha hablado, ya verlo, tener el expertise necesario, entonces vamos a lo que es la medicación. ¿Cómo eso afecta? ¿Cómo afecta el ámbito familiar Muchísimo. a un paciente que es bipolar? ¿Cómo, cómo la familia puede ser afectada y cómo puede colaborar para que sea funcional una persona bipolar? Primero, entendiendo que la persona no está así porque quiere. O sea, porque muchas veces pon Mm. de tu parte o haz Tú esto eres en un vez de buscar, vago. Tú lo que no quieres es esto, no. Oh, wow. o que no quiere dormir porque se tomó algo por ahí, no se sabe. Muchas veces la gente acude incluso a brujos y Sí. buscan todos los medios menos el que deben buscar. Entonces hay que buscar por la vía, porque no quieren como aceptar que hay una enfermedad mental cuando, como yo dije, es como cualquier otra Otra enfermedad. enfermedad, un problema de riñones, presión alta, un problema del corazón. Exacto. Tenemos ese tabú que inicialmente que en el primer episodio que hablábamos de eso, de que la gente no quiere reconocer, a veces por no reconocer pasa más trabajo de lo que debería Ay, pasar sí, y sufre sí. más de lo que debía pasar. Llegan muy tarde ya. En la familia, qué consejos usted como doctora, cuando llega un paciente a su mano, porque de hecho, no sé
si usted hay que trabajar con la familia también. Sí, ¿Qué sí. consejo usted da para que una familia que de las que nos están escuchando, que tengan o conozcan o estén alrededor de una persona bipolar, cuáles son esos consejos? ¿Cómo pueden ayudar y cómo pueden también dañar? Aceptar la enfermedad, apoyarlos con la medicación, no decirle, tú estás bien ya, deja de tomarte eso. Porque como mencionábamos, tú puedes ya no tener el episodio, pero necesitas seguir tomándote tu medicación porque si no se hacen más frecuentes. Ayudarlos a dormir bien. O sea, si yo tengo una persona que no está durmiendo bien y yo comienzo a hacer ruido y demás, entonces yo no voy a ayudar. Cosas que detonen irritabilidad. Yo sé que te molesta esto, yo trato de no provocarte Mm. eso. Si veo un cambio más de lo normal en ti, saber llamar al médico, a llamar al terapeuta, o sea, no esperar que pase más de ahí, porque todo con tiempo se trata. O El sea, pamo con tiempo tiene cura, como dicen los viejos en claro, es Santo como la Domingo. presión. Tú no puedes esperar que te suba y que te dé un Para beberte la infarto. patilla, No, entonces mientras más temprano el diagnóstico, muchísimo mucho mejor. mejor. Entonces, ir a las citas continuas que el paciente tiene, se necesita mucho apoyo familiar. De hecho, dentro de los criterios que nosotros ponemos para ver el diagnóstico, está cómo se ve el apoyo familiar, porque de eso depende muchísimo la mejoría de la persona. Wow, tremendo, muy, muy, muy práctica. Eh, ¿Existen factores de riesgos específicos que aumenten la probabilidad de desarrollar trastorno bipolar? Sí, de hecho, hay un componente genético. O sea, si mi padre es bipolar o mi madre, yo tengo familiares cercanos, o sea, directos, ¿O sí? ¿Se yo hereda tengo, la bipolaridad? ¿Puede yo tengo heredarse? más riesgo de Riesgos. desarrollarla que una persona que no lo tenga. Entonces, ojo con eso, porque a veces tenemos un padre, una madre que es bipolar. Recuerdo un caso en el hospital que allá no, en ese momento todavía no se ingresaba sin un familiar cuando era la primera vez en crisis. Y la señora no había podido dormir bien porque era incómoda el área para los familiares. Y ella hizo una crisis en el hospital, la mamá. ¿Por qué? Porque no pudo dormir bien Wow, durante todo este tiempo. Entonces, además de que ingresamos a la hija, luego tuvimos que llamar a otra familia para ingresar a la madre. wow, Sí. wow. Entonces también, Doctora, supongamos, perdón, ¿cómo debería una persona que está rodeado o que tiene cercanía a una persona que es bipolar en un episodio de esos que ya usted habló de los polos, que estén haciendo una crisis? ¿Cómo deberíamos nosotros reaccionar en frente de un episodio de alguien que ya se fue y está haciendo una crisis? ¿Cuál es la mejor manera de manejarlo? mira, hay algo que es cuando nosotros hacemos contención verbal. Que la Biblia ya Mm, lo dice, por eso me encanta la Biblia, porque muchas cosas yo la aprendí con la Biblia y después estaban en la enseñanza que uno le daba médica, pero ya estaban descritas, wow. que es que la blanda respuesta quita la ira. Wow, wow, Si yo veo una wow. persona alterada, muy alterada, yo no puedo responderle con ese mismo tipo Mm, de lenguaje y con el mismo tono de voz. wow. Si una persona, Empatía. claro, empatía también. Entonces, cuando una persona está muy alterada, yo le hablo más bajito, que esa persona va a bajar también a mi nivel. Quizá cuando esté en la manía no va a llegar, ¿verdad?, al mismo nivel, pero se va a calmar un poco. Bueno, que nosotros tuviéramos un poquito más de apertura mental de que las personas pudieran decir, yo sufro de trastorno de bipolar, así que como dice, yo sufro de diabetes o yo sufro de la presión, cosa que una amistad que esté cercana vea algo y pueda llamar a un familiar o a un médico tratante. Yo tenía un paciente también que el jefe sabía, él le dijo y el jefe fue muy abierto. Y el jefe, si veía algo raro, se lo decía, porque ese muchacho era súper productivo, Wow, excelente profesional, wow. pero él a veces fallaba tomándose su medicación él mismo. Wow, me encantó eso. O sea,
entonces el consejo debería ser para los dos. La persona que está enferma, tener la Habilidad. habilidad y tal vez la transparencia de en el ambiente. Por ejemplo, no todo el mundo, pero por ejemplo, si usted está trabajando, si tiene gente Cercana. cercanas que puedan, mira, si tú me ves en esto, avísame, porque se supone que cuando se va a un extremo es inconsciente muchas veces, no es que él quiere. Exacto, a veces Wow. no es porque uno quiere, indiscutiblemente nadie quiere estar mal. A veces pasa que no queremos tomarnos el medicamento porque queremos tener la energía. Entonces, como yo estoy acostumbrado a Oh. tener tanta energía, se me hace difícil, pero uno lo que se hace es que se debe conversar. Debe conversar con nosotros y así uno regula para que la persona se sienta estable y bien. Wow. Eso es lo más adecuado. Eh, ¿Qué papel juega la psicoterapia en el tratamiento del trastorno? La psicoterapia, ¿qué es eso no? No vamos de esa parte. No, porque eso es como más de psicología. No es Ok, que yo no sepa decirte la respuesta, ok, pero eso se va mucho como para detrás. Entonces, eso en trastorno bipolar no es muy efectivo. ok. En otros diagnósticos sí, pero en ese Perfecto, no. perfecto, perfecto. Usted sabe, doctora, que las personas que nos escuchan muchas veces y alguna persona que nos esté viendo tal vez esté padeciendo de un trastorno bipolar. ¿Qué, qué dice la Biblia acerca de cómo puede la espiritualidad, lo que nosotros conocemos, la iglesia, la oración? El otro día me gustó mucho cómo usted trajo a mención los salmos de David, cómo David hablaba cuando se sentía deprimido y cómo se ven reflejados y Sus sus emociones. emociones. ¿Qué puede una persona a través de la oración, a través de la espiritualidad, poder estabilizar o ser más funcional en cuanto A a la su bipolaridad, a su diagnóstico. diagnóstico? Todo lo que buscamos, como yo mencioné, que seamos funcionales. Entonces, hay cosas que me van a ayudar a estabilizarme mi estado mental. Por ejemplo, si yo leo la Biblia, eso es algo que yo hago, tomar esa parte en el día, en la mañana, para relajarme. Entonces, es un Mm, momento que yo puedo tomar de relajación, de meditación, una lectura de la palabra. Los hermanos en la iglesia, el apoyo, eso también es importante. Hay hermanos, hay pastoras que me han llevado pacientes a mí. ¿Por wow. qué? Porque se dan cuenta Que de que algo hay no está, algo que que no no está está normal, que funcionando no está bien. funcionando Y a bien. veces ni siquiera el mismo familiar. Entonces a veces no tenemos quizá los familiares cerca, pero tenemos amistades, tenemos personas, hermanos a la iglesia que dicen algo no está funcionando bien y nos ayudan, nos dicen, oh, mira, te has tomado el medicamento, ¿cómo tú estás? Nos apoyan. Eso también es sumamente importante. ¿Puede llegar una persona con trastorno bipolar a no usar medicamento y ser sanado completamente? Es una enfermedad crónica. Es una enfermedad que se Mm, mantiene, uno la da, lo que podemos hacer es disminuir la dosis. O sea, mientras más me siga el tratamiento, mejor voy a estar y entonces yo puedo disminuir la dosis incluso a una dosis mínima. Pero para eso yo tengo que darme seguimiento como una diabetes, como una hipertensión, así. Se trata, se estabiliza. wow, wow, tremendo. Y esta última pregunta, doctora, y dice, ¿cuáles son las perspectivas a largo plazo? Bueno, está íntimamente ligado con lo que le dije, para las personas con trastorno bipolar y qué pasos pueden tomar para mantener una buena calidad de vida. Siempre, o sea, darse su seguimiento, no dejar las consultas, buen sueño, o sea, manejar, eso debe ser no negociable
para nadie. O sea, tratar de mejorar tu sueño, acostarte 1 hora, levantarte 1 hora, buena alimentación, un tiempo de ejercicio, caminata ligera, porque a veces no puede ser un Siempre, ejercicio intenso, ¿verdad? wow. Pero sacar ese tiempo para uno mismo, para cuidarnos, porque nos descuidamos mucho. A veces queremos cuidar a otros y no nos cuidamos nosotros. Usted al inicio mencionó 3 partes de la bipolaridad y creo que en esto hemos hablado básicamente de la primera. Las otras 2 partes que ya no, son más crónicas o qué aspectos brevemente usted puede desglosarla para verla más luego, quizás más profundamente. Se parecen mucho. El trastorno bipolar tipo 2 es una hipomanía. O sea, es menor que la manía porque son menos días con menos intensidad. Yo puedo Ok, tener una hipomanía, incluso pasar desapercibido porque me ven con una persona con mucha energía. Y se da la depresión. ok. El trastorno bipolar tipo 2 tiende a deprimirse más que lo que hace la hipomanía. ¿Necesita medicación también o no? También. Ok. Sí, claro que sí. O sea, el tipo 1 ya es el más grave. Yo no diría que es más grave, porque cada uno es un poquito diferente. Hay uno que tiende a deprimirse más y otro que va a tener mucho Lo, más energía. ¿Y los episodios son los mismos? O sea, los síntomas del tipo 1 y el tipo 2, Sí, lo único que, como mencioné, más hipo debajo. debajo. Entonces son con menor grado de que la manía. Y el siguiente, el otro, La ciclotimia. Sí, por ciclos. O sea, es un poquito más cambiante. Ahí es que la gente podría ¿cuál? decir que es ese bipolar, porque puede ser que un día esté feliz, otro día triste, pero no es lo que comúnmente la gente menciona como bipolaridad, sino que tengo que tener la manía, luego la depresión, síntomas de tristeza, etcétera. Entonces se ven entre uno y otro muy marcados. Pero ok, porque me confundió un poco, el tercero me confundió un poco, porque entonces usted me dice que el tipo 1 es el más grave, básicamente el más El, fuerte, como el el más que, visible, el más como el más visible. visible. El más visible. Ok, y el tipo 2 es un poco más leve y el tipo 3 es Hay que, como algo, el tipo 3 no, porque antes se decía tipo 3, ya eso no se ¿cómo utiliza. es? Pero la ciclotimia La ciclotimia. es como una mezcla entre Que o sea, fácilmente una gente puede nunca llegar ahí al doctor porque lo no, ve no, como no, normal. no, 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 al no, no. contrario, o sea, Ok, hay que ok. descartar el 1, hay que descartar el 2, eso generalmente se da después que uno tiene un tiempo tratando también a la Ok, persona. es como son nombres o separaciones de la misma enfermedad, pero no quiere decir que puedan ser funcionales sin ser tratados. Exactamente. Ok, esa es la. O Ujú. sea, una persona que con trastorno de bipolaridad que no es tratada adecuadamente puede terminar Mal, mal. mal, mal. Wow. Puede llegar a cronificarse, o sea, algo que es que ya no se puede hacer mucho. Consejos finales para familias que estén enfrentando esto. Quizá hay mucha gente que no tiene quizá los recursos para ir a un médico o para esto. ¿Qué, qué consejos Hay ayuda, hay ayudas? ayuda. Antes era más difícil conseguir una ayuda de psiquiatría, pero ya hay centros de salud mental que están muy cercanos, más cercanos que antes. Buscar la ayuda en el hospital, no cerrarse a que puede ser su hijo, un familiar, un hermano, yo mismo que La estoy vergüenza, sufriendo de una enfermedad mental. Hoy en día es más fácil reconocer que tengo una enfermedad mental que muchos años atrás. A veces la persona dejaban que se pusiera mal, 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 hasta que incluso lo amarraban. O sea, wow, sin ser wow, necesario, sin ser porque necesario. no Wow. era necesario. Entonces, ahora que se puede, entonces tenemos que acercarnos, más si tenemos las vías para hacerlo. Me llega esta última pregunta. 5 cosas buenas y admirables de una persona que tenga el trastorno de bipolaridad. Una energía contagiable, Amén.
se visten con mucho color. O sea, que le dan vida a la... Ya abandó, No. de esa. Yo estoy asustado. Doctora, yo estoy asustado. Siga. Coloridos. Sí, colorido. Wow. Vidas, reflejan amor. Wow. Tienen mucha facilidad para conectar con las emociones. Wow. Muchos son músicos, de lo que diagnosticamos. No que todos los músicos son bipolares. Ojo ahí. No todos los músicos son bipolares. Pero tienen esa parte tienen también. Esa parte de teatral. Teatral, wow. O sea, tienen mucha área de arte que pueden utilizar. ¿Usted conoce personas famosas que han sido diagnosticadas? Porque yo sé que a los doctores ustedes estudian y leen. Por ejemplo, hay personas que el mundo conozca que han sido diagnosticadas, que usted conozca con trastornos, por ejemplo, famosos, ¿no? No conoce alguno. No, porque eso debe ser público, pienso yo. No, está bien, pero es que no me... Ok, ya entiendo. Pero eso lo vamos a buscar para otro, porque sé que hay muchos. Muchísimo. Por ejemplo, dicen que Messi era autista, y mire quién es Messi. ¿Me entiende? O sea que una enfermedad no te puede limitar a llegar lejos. Eso es lo que quiero dejar plasmado. Doctora, muchas gracias por este conversatorio. De verdad, espero que al igual que el anterior sea de bendición y podamos ayudar. Lo que viene próximo. Lo próximo que viene, ¿de qué estaremos hablando próximamente? De los trastornos del sueño que tanto nos afectan. Amén. Prepárense, señores, vamos a estar hablando del trastorno del sueño en el próximo episodio de Manejando las Emociones con la doctora Priscila Mejía. Dios le bendiga. Esto es Un Rayo de Luz en Los Polos TV. Dios te bendiga. Bye, bye. Chao. Mi gente, nos vemos luego. Doctora, gracias. Siempre. Interesante.